Buenas tardes, espero que estén bien. Ya nos estamos acercando al final del curso. El día lunes comienza el módulo 3 y en este video lo que queremos hacer es algo similar a lo que hicimos con el módulo 1, es dejar en el foro de novedades una síntesis de las ideas fuerza del módulo que está terminando. Entonces a lo que van a poder acceder a través de este contenido educativo es una serie de ideas fuerza, ¿no es cierto? De conceptos clave del módulo 2. Uno de los primeros puntos que quisiera y me gustaría trabajar es el de la ley de Levas. Como ustedes saben, y probablemente hayan advertido con la lectura del material, lo que hoy conocemos como el Estado-Nación argentino en el siglo XIX no incluía todo el territorio que actualmente ocupa el Estado Nacional, sino que había grandes extensiones de territorio, grandes extensiones de campo que aún no pertenecían al territorio oficial. Allí habitaban los pueblos originarios y había una región intermedia en la que vivían los gauchos. Leopoldo Lugones, en su libro El Payador, que se publicó en 1916, plantea que el gaucho fue el elemento necesario para poder terminar de concretar la conquista de este territorio que aún faltaba incorporar al proyecto de la Argentina moderna. Él lo que dice es que el gaucho es el punto exacto intermedio entre los pueblos originarios y los españoles. Entonces que por su capacidad de pasar muchos días a la intemperie, resistir el clima del desierto y poder subsistir con pocos alimentos como carne, agua y mate, fueron los que pudieron concretar finalmente esa conquista que comenzaba en los fortines. Los fortines eran asentamientos militares desde los cuales se combatían los malones y también se iba extendiendo la frontera campo adentro, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, siempre pensando desde Buenos Aires. Entonces, la ley de levas es una ley que organiza y estructura a todo el siglo XIX porque lo que hace es distinguir entre gauchos malos y gauchos buenos. El gaucho malo es el que no tiene trabajo y se constataba que el gaucho tuviera trabajo a partir de la presentación de la libreta de Conchavo. Esta libreta es como una suerte, hoy podríamos pensarlo como número de quill o un documento que asevere que la persona está ocupada, ¿no? Que tiene un empleo. Entonces, todo aquel que no tuviera libreta de Conchavo era llevado o a prisión o a la frontera a combatir a los pueblos originarios. También eran llevados a guerras externas, como la guerra de la Triple Alianza. Los gauchos formaron parte de las milicias que participaron en esas guerras también. Pero lo que quisiera dejar en claro en este primer punto, el de la ley de levas, es que a partir de una legislación ya se le va dando lugar a los sujetos en una sociedad conflictiva, la del siglo XIX, en la cual todavía no está tan claro y tan asentado el proyecto de Estado-Nación que tenía el liberalismo. Entonces nos acercamos nuevamente a la figura de José Hernández para ver cómo
En el Martín Fierro, él lo que está haciendo es criticar a Sarmiento, decirle, mirá, nosotros no estábamos de acuerdo con que se use el cuerpo del gaucho para la milicia. Nosotros, José Hernández, como portavoz de cierto sector federal, lo que está diciendo es que el gaucho debe tener un lugar en una industria rural de pequeñas estancias. Es el gaucho en el que él está pensando, es el paisano que tiene su propia pequeña estancia, su propio ganado y por qué no su pequeña producción agropecuaria. Entonces, esta ley de levas también la podemos asociar a la ley de residencia que tuvo un fuerte impacto en las décadas de 1920 y 1930, cuando también si una persona era apresada por cometer algún tipo de disturbio en una manifestación política y esa persona no era argentina, se le aplicaba la ley de residencia y eran deportados. Entonces, a partir de esta asociación entre la ley de levas y la ley de residencia podemos ver cómo se va constituyendo lo que se llama el cuerpo de la nación. El cuerpo de la nación que tenía en mente Mitre y que tenía en mente Sarmiento no incluía a los gauchos que vivían en su propia ley, ¿no es cierto?, con su propia cultura. Y ahí aparece un nuevo concepto que me gustaría también que veamos aquí en este video, y es justamente el tema de la ley. Nosotros, a partir del Martín Fierro y de la literatura gauchesca, podemos advertir que tenemos por un lado la ley oral, que se transmite, como vimos en el módulo 1, de generación en generación, en las familias, en forma oral. No está escrita esa ley. De hecho, en la vuelta del Martín Fierro, uno de los últimos cantos, que es de alguna manera el que persistió en la memoria colectiva, es el canto en el cual Martín Fierro le deja las enseñanzas a sus dos hijos y al hijo de Cruz, a la vera de un arroyo. Es cuando finalmente se despiden. Allí lo que vemos es como Martín Fierro ocupa el rol pedagógico, a partir del cual le da una serie de instrucciones para conducirse en la vida. El respeto a los mayores, el cuidado del trabajo, tenga el gaucho casa, iglesia y escuela, dice en un momento ya la voz de Hernández, pero que está muy articulada a la voz de Martín Fierro en esos últimos cantos. Entonces, ahí ya a través del Martín Fierro podemos ver cómo hay una transposición, ¿no?, un pasaje de la ley oral que los gauchos se transmitían en el fogón, en la pulpería, hablando entre ellos, a la ley moderna, a la ley escrita. Entonces este libro que escribió José Hernández en 1872 y La Vuelta en 1879, lo podemos ver como un instrumento pedagógico que de alguna manera articula estos dos mundos, el mundo del campo, el mundo de la ley oral, con el mundo del Estado, el mundo de la ley escrita, que mucho a Martín Fierro no le gustaba, pero que finalmente en la vuelta se tiene que adecuar. La ley escrita viene siempre después de la ley oral. Viene a regular lo que ocurre. Y José Hernández tuvo oído para escuchar a los gauchos hablarse, a los gauchos cantar, y la capacidad de traducir esa voz
en un texto que posteriormente fue interpretado, por ejemplo, por Leopoldo Lugones, quien planteó que el gaucho es el héroe épico de nuestro país y que mucho tiempo después, llegando casi a la década de 1940, se constituyó oficialmente al gaucho como emblema de la tradición. De hecho, el 10 de noviembre es el Día Nacional de la Tradición. Desde el origen de esa festividad ocurre en 1939. Entonces ahí vemos cómo el Martín Fierro y la gauchesca va viajando desde su escritura y su publicación en 1872 hasta esta operación simbólica de constituir al gaucho como héroe nacional. Esa imagen en la que todos de alguna manera, todos, sin la necesidad inclusive de haber nacido en la Argentina, si cerramos los ojos y pensamos en la tradición, probablemente en nuestra mente aparezca un gaucho con un mate sentado con su guitarra debajo de un árbol y, por qué no, un asado cocinándose detrás de él. El hecho de que cerremos los ojos y esa imagen aparezca tiene una historia. No es natural que eso ocurra. Esa historia está llena de conflictos, de idas y vueltas, de tensiones. Y con la figura de la ida y vuelta me gustaría detenerme un momento más para plantear un nuevo núcleo, una nueva idea fuerza, que es la figura del doble. La figura del doble, como algunos dijeron en sus respuestas en la evaluación, aparece en la concepción de civilización o barbarie, o civilización y barbarie. Ahí ya estamos adentrándonos y viendo de frente cómo esta ambigüedad es constitutiva de la identidad argentina y de los proyectos que fueron suscitándose y peleándose durante todo este gran siglo XIX que estuvimos estudiando en el módulo 2 y que en el módulo 3 también vamos a ver distintas figuras del doble, ya lo vamos a ver, y aún hoy se pueden ver estas visiones opositivas. La figura del doble en el texto, en el Martín Fierro, se puede ver claramente en la ida, en el canto en el cual Martín Fierro está ya marginado de la sociedad, vive en los campos que quedan en las afueras del Pago, vive a la intemperie. Y ahí lo vemos al amanecer, que escucha cómo una partida policial se está acercando hacia su lugar para apresarlo, porque había cometido, hasta ese momento, ya se sabía que había cometido 2 crímenes, ¿no? Había asesinado a un moreno en la pulpería y había también asesinado en un duelo a otro gaucho, un gaucho que tenía el rol de ser un poco el ayudante del juez. Entonces Martín Fierro en ese momento ya es un gaucho perseguido, escucha llegar a la partida policial desde donde él está apoyando la cabeza contra la tierra y se prepara para hacerle frente a esta partida policial, él solo, contra 6 o 7, no recuerdo ahora cuántos son. Entonces él prueba el filo del cuchillo en el pasto y los enfrenta y comienza a pelear arduamente, logra vencer a 1, 2, tal vez 3, cuando nos plantea José Hernández a través de la voz de Martín Fierro que el jefe de la partida policial
el sargento Cruz, al ver esta situación, recuerda que él también es gaucho y no puede admitir que se combata, que se aprese, que se ataque entre muchos a uno solo. Entonces, en ese momento lo que dice Borges y también otros autores que han investigado la gauchesca, por ejemplo Carlos Gamerro o entre otros, es una idea conocida. Cruz se ve a sí mismo en Martín Fierro, ve que él es gaucho como el otro, y lo que hace Cruz es pasarse de bando. Se pasa del bando de la ley escrita, como veníamos viendo, del bando de la policía, al bando de la ley oral, de la ley tradicional. En ningún lugar está escrito que no se pueda ir a apresar de a muchos a uno, pero lo que aprendió Cruz es que eso está mal. Entonces él dice: Cruz no consiente que se ataque así a un valiente. Ahora no me acuerdo bien, pero sería cuestión de buscarlo. Cruz no consiente que se ataque así a un valiente. Y se cruza con Martín Fierro y espalda con espalda terminan venciendo fácilmente al resto de los policías. Ahí vemos la figura del doble. Es decir, Cruz era a la vez policía y gaucho, pero en ese momento trágico, en ese momento límite, decide volver a lo que es, volver a su lugar, volver a ser gaucho. Ahí tenemos la figura del doble que Ezequiel Martínez Estrada la cuenta. Ezequiel Martínez Estrada fue un intelectual, un pensador, un escritor de ficción, de poesía. Hizo un extensísimo trabajo sobre el Martín Fierro, muerte y transfiguración del Martín Fierro, publicado por primera vez en 1948. Cuenta una anécdota interesante, ¿no? Cómica, la cual dice que José Hernández, siendo joven, estaba de novio con una señorita y como regalo le envió una fotografía suya de frente y otra fotografía suya de espalda. Para Martínez Estrada, esta anécdota nos permite ver el doble de José Hernández, que está en la ida, el gaucho combativo, violento, que no acepta el lugar en el que lo pone el poder, y el revés del gaucho, que está en la vuelta, que es Martín Fierro volviendo del desierto a pedir trabajo. Esta figura del doble está permanentemente. Está también en lo que veíamos antes, en el proyecto federal de una pequeña industria rural en contraposición con el modelo agroexportador, que lo que plantea es simplemente extraer los frutos de la tierra, no agregarle ningún valor, lo menos posible, enviarlo en tren hasta el puerto y desde el puerto en barco hacia los países centrales. Ahí también tenemos una tensión fuerte. Fue el modelo económico que ganó. Martín Fierro, el último gaucho de la Pampa Argentina, el último verdadero gaucho, simbólicamente se va a convertir en peón de estancia, porque ya no hay más lugar para su vida tradicional oral, como venimos viendo. Así que hasta ahora tenemos la ley de levas, a partir de la cual el Estado puede llevarse a cualquier gaucho que no le caiga del todo bien, es decir, que no cumpla con las expectativas que se tenían de este gaucho bueno, de este gaucho trabajador, explotado. Tenemos los fortines como asentamientos militares en donde se combaten a los pueblos originarios. Tenemos el tema de la transmisión del conocimiento en forma oral y en forma escrita, los diversos posicionamientos de José Hernández, la figura del doble, la ley oral y la ley escrita.
Y por último me gustaría destacar la figura de la otredad. En el Martín Fierro también se podría ver en la gauchesca en general. ¿De qué manera aparecen los otros del gaucho? Y también de qué manera se va configurando el lugar del sujeto legítimo de la nación argentina incipiente, de aquellos años, de aquella década de 1870. Es interesante preguntarse cuál es el lugar que ocupan los inmigrantes en el Martín Fierro. Hay un personaje clásico del Martín Fierro que es el napolitano. En el texto aparece como el papolitano, es decir, ya aparece mencionado por Martín Fierro de una forma burlesca. ¿Por qué Martín Fierro se burla del papolitano? Porque no sabe hacer asado, no sabe las tareas básicas y elementales que aprende cualquier gaucho de la Pampa Argentina. Entonces, simbólicamente, lo que está planteando aquí Hernández es que este proyecto de Sarmiento de traer extranjeros para mejorar a la supuesta raza gaucha, en realidad no tenía tanto asidero, porque ya el gaucho conocía su lugar y aparece de una forma violenta, no despectiva. El gringo para los gauchos no es gaucho, el gringo no es gaucho, por lo tanto no es argentino. Posteriormente hay una lectura que plantea esto. Los indios también son el otro del gaucho, son aquel que viene a asediar el lugar en el cual está, que vive lejos y que vive según otra ley. Y es importante también ver que no es cristiano el indio, no cumple con estos rituales religiosos y cristianos, y no habla castellano, la lengua del país, nuevamente. Entonces el indio también aparece como el otro. Las mujeres no tienen nombre. La china es la mujer de Martín Fierro, no está nombrada, y todos sabemos que el nombre es lo que nos da identidad. Todos buscamos un nombre, nacer, que nos den un nombre, nos da un lugar en la vida. Después uno constituye su propia biografía, pero el hecho de que las mujeres no estén nombradas las pone en un lugar en un lugar externo, están por fuera del cuerpo, si está fuera del cuerpo de la vida del gaucho. Y posteriormente esto ya sería para una segunda un segundo curso, ¿no?, de Historia Cultural del Campo Argentino 2, pero cómo se fue constituyendo el espacio de la patria a partir de la figura del gaucho, con estos hermanos unidos, ¿no? Los hermanos unidos, la ley primera, son todos varones, son hermanos fraternales, no fratelos, hermanos varones. Están por fuera, son también, las mujeres forman parte de la otredad. Y los negros, el segundo asesinato en realidad que comete Martín Fierro, porque primero mata a un indio, al hijo de un cacique, cuando él está confinado en la frontera, mata a un indio. Pero el segundo asesinato que comete es a un negro. Va cayendo gente al baile, le dice a la mujer del negro cuando está entrando a la pulpería. Él está con todos los amigos en la puerta del boliche tomando ginebra y insulta a la mujer del negro, y el negro obviamente quiere defenderla, se enfurece, se trenzan en una disputa a cuchillo y Martín Fierro lo mata. Es una muerte que le va a pesar a Fierro. De hecho, al final del poema, en la vuelta, aparece un hermano del moreno, y en lugar de retarlo a duelo, a cuchillo, lo reta a un duelo de payadores. Y ahí lo que se dice es que
en este cambio de un duelo físico a un duelo verbal, a un duelo cultural, Hernández lo que está haciendo es constituir ya un refinamiento, es a través de la palabra y no a través del asesinato que vence Martín Fierro, el hermano del Moreno, en la vuelta. Y de esa manera también nos está poniendo al gaucho en lo que se espera de él a fines del siglo XIX, que se asimile a la sociedad, que asista a las instituciones. Entonces Hernández termina pidiendo para él, para el gaucho, escuela, iglesia y derechos. Con esto me parece que tenemos un resumen extendido del material didáctico del módulo 2 y ya el lunes comenzamos con el módulo 3. Cualquier consulta nos pueden preguntar.